qué significa esto, por qué el Señor clamó a gran voz y por qué exactamente dice que el templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y quiero que comprendamos que como estamos hablando de la iglesia, vamos a hablar del templo. Realmente, hermanos, es importante entender el templo del Antiguo Testamento y valorar lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. En el Antiguo Testamento, hermanos, se le llamaba tabernáculo o santuario. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y sobre ella estaba el propiciatorio. Hoy solo vamos a ver eso, el lugar santo no, sino el lugar santísimo. Realmente, hermanos, es importante ver cómo la Biblia nos enseña que este lugar llamado lugar santísimo era una de las áreas más ocultas y más sagradas del antiguo tabernáculo de Moisés y el templo de Jerusalén. Porque realmente dice su palabra que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y poder expiar los pecados de él mismo, dice la Biblia, y los pecados del pueblo. Solo era una vez al año. Eso lo encontramos en Hebreo, ya lo vamos a leer. Pero quiero que entendamos que solo ese no era el requisito para entrar a este lugar, sino que había muchos requisitos, una limpieza que tenía que tener el sacerdote y aún la vestimenta para poder entrar al lugar santísimo donde habitaba el Señor o la gloria de Jehová. Y vemos, hermano, que al dividir las dos partes, en el lugar santo se podían reunir los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el gran sumo sacerdote. Hay una diferencia. Ese era el antiguo pacto, el pacto que nos hablaba Moisés a través de los días, y seguíamos que él ordenó la construcción del santuario porque Jehová sí se lo había dicho, que era necesario construir esto. ¿Para qué? Para que el Señor habitara en medio de ellos, pero en medio de un santuario. El Señor siempre ha estado rodeado así sobre nosotros, hermano. El Señor no necesita templo. E incluso cuando vayamos a la gloria no habrá templo, porque Él es el templo. Pero la importancia del templo en el Antiguo Testamento y la importancia del templo hoy en día. Realmente, hermanos, estudiaba yo esto y decía, es increíble cómo el Señor no permitía. Había una barrera que dividía la gloria de Dios, la santidad con el hombre, y ese era el gran velo. No podía entrar las personas a la santidad del Señor por sí solas. No podían, sino que hermano, sencillamente era que el sumo sacerdote llevara a expiación diversos animales inocentes para poder limpiar de pecado sus propios pecados y los pecados del pueblo. Pero también está la promesa y la gran maravillosa expiación que hizo el Señor Jesús en la cruz, el cual dice la Biblia en Mateo, cuando leímos que Él clamó a gran voz y el templo se rasgó de arriba abajo. Y hoy en día ya no necesitamos que nos limpien por una vez al año, sino que el Señor dio lugar a entrar confiadamente al lugar santísimo que es este hoy en día. Que todos debemos de valorar por qué el Señor nos dio esa oportunidad de entrar confiadamente. ¿Qué pasa si hubiéramos vivido en la ley? Estaríamos viviendo estas cosas que solamente una vez al año podrían lavar nuestros pecados, y si apuntamos, hermano, en una libreta diariamente los pecados, al año van a ser millones. Pero hoy en día el Señor nos enseña
que Él, por el sacrificio que hizo, el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz, fue suficiente, hermanos, para limpiar todo pecado del mundo. Fue suficiente el Señor Jesús, y Hebreo le llama el nuevo pacto, que hoy en día es lo más importante que debemos entender, pero no debemos de ignorar la necesidad de poder entrar con una vestimenta apropiada a lo que es el templo hoy en día, y la necesidad de entrar limpios al templo hoy en día. Y muchas veces ignoramos dichas cosas. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1, Levítico capítulo 16, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube, dice, sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Se fijan la importancia de los animalitos en aquel tiempo? Que tenían que llevarlo en expiación para que pudieran ser limpios de todo pecado. Ahora totalmente es diferente. Ahora podemos entrar, hermanos, si usted está impuro todavía, si usted no está limpio espiritualmente, ahora el Señor Jesús le limpia de todo eso. La importancia de entender que el Señor dio esto solamente para el antiguo pacto que fue Israel, y la importancia de entender la maravillosa oportunidad para cada uno de nosotros poder venir confiadamente ante el Señor. Esa es una gran oportunidad, hermano, poder entrar confiadamente al templo, venir a servir al Señor, y que su ira no nos mate, como era en el Antiguo Testamento. La ira del Señor mataba a cualquiera. El Señor, hermano, en su soberanía está dispuesto a tomar sus decisiones, y si Él quiere puede matar a alguien, y si Él quiere no puede matar a alguien, y solo por eso no deja de ser Dios. Comprendamos eso. El Señor en sí es soberano. Cuando el Señor mandó a destruir Sodoma, Gomorra y 2 ciudades más, el Señor no tuvo misericordia de ellas. Pero el Señor, cuando muere por todo el mundo, el Señor muere por todo el mundo para salvación, da la entrada, hermanos, más especialmente para nosotros como cuerpo suyo, de poder entrar al templo y poder pedirle al Señor que nos limpie de todo pecado. Diariamente, hermanos, diariamente. Todavía no ha puesto
una ley humana que diga que solo una vez a la semana el Señor nos perdona, amén. Es diariamente que el Señor está ahí. Y es por eso, hermanos, que debemos de valorar este lugar, tanto el lugar santo como el santísimo, y poder presentarnos, hermanos, de la manera correcta, poder adquirir el gozo necesario para poder asistir, porque en el Levítico el Señor dice que iba a aparecer ahí en una nube, amén. El Señor iba a aparecer, y imagínense la necesidad de esos varones de poder ser limpios una vez al año. ¿Cuánto anhelaban esperar ese día? ¿Cuánto anhelaban esperar para ser limpios? Pero ahora, hermanos, que nosotros tenemos las puertas abiertas por el Señor Jesús, no valoramos, no queremos entrar al lugar confiadamente, sino que desviamos. Es por eso que debemos valorar este lugar, hermano, valorar este templo que no será para siempre, pero el Señor nos va a juzgar por medio de él. Cuánto lo valoramos, cuánto lo amamos, cuánto quisimos estar aquí, hermano, en presencia ante el Señor, limpiándonos cada día sin necesidad de un animal, porque Él hizo todo el sacrificio. Él hizo todo el sacrificio completamente, hermano. Ahora miremos lo que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Notemos aquí, hermano, que cuando dice que los sacerdotes entran al lugar santo, dice continuamente para cumplir los oficios del culto. Es por eso que el Señor a nosotros nos llama un sacerdocio santo, prácticamente como que somos sacerdotes. No sé si me comprenden, o sea, el Señor nos da el privilegio de poder estar en el lugar santo, amén. Y por ende, hermano, su palabra dice que debemos de cumplir los oficios del culto. Esa palabra, hermano, culto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un culto a Dios. Y no solo el lugar santísimo, hermano, sino el lugar santo debe de hacerse ordenadamente. Debe de hacerse continuamente sirviendo al Señor, hermano, porque es que su palabra es tan maravillosa que si hoy en día el Señor actuara como actuara antes, hermano, no estaríamos aquí. Su ira nos consumiría, hermanos, pero su misericordia es grande. Amén. Su amor, hermano, para con nosotros es muy grande. Y es que es bueno entender esto, porque formamos parte de un cuerpo. Comentaba un hermano yo que cuando una parte del cuerpo, hermano, está dividida, no funciona bien el cuerpo. ¿Verdad que no puede estar el cuerpo aquí y un pie afuera?
No puede estar el cuerpo aquí, hermano, y las manos afuera. Solo el cuerpo unido funciona, hermanos, naturalmente, porque en la cabeza siempre está, que es Cristo. Ese no falta, hermano, no cambia, es el miembro que falta. El Señor nos da el privilegio de poder formar parte de un cuerpo, que somos nosotros. Ese cuerpo, hermano, que debe mantenerse unido. Debe sentir lo mismo. Si esta mano quiere agarrar el dinero, esta también mano debe de tener el mismo sentir. Si esta mano quiere tomar un vaso de agua, esta mano también, y la mente, todo entra en un mismo sentir. Pero si pensamos diferente, hermano, hay consecuencia. Si pensamos diferente como cuerpo, hay crítica, hay murmuración. ¿Por qué? Porque esta mano, hermanos, está celosa de esta. El pie derecho está celoso del pie izquierdo. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. El Señor nos da la oportunidad, hermanos, de entrar al santuario, que es ahorita este lugar, este templo, confiadamente, pero en amor. Y lo vamos a ver el otro jueves. La importancia de asistir a la iglesia, hermano. El Señor nos da esa oportunidad. Dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Dice, no era de un día, hermano. Era continuamente, y hoy en día tenemos casi toda la semana venimos a la iglesia, excepto miércoles, lunes y viernes. Miércoles sí venimos, perdón, lunes y viernes no. Y las mujeres que tienen su culto aparte, amén. Antes, ¿cómo era? Todos los días, ¿verdad? Amén. Todos los días. ¿Qué va a pasar, hermano, después de un tiempo? Solo van a ser 2 días. Según el mundo hoy en día, hermanos, tendrá ese gobierno que gracias al Señor no ha llegado a Honduras, pero que solo se va a poder congregar un día nada más las iglesias. Pero si no valoramos cuando hay 5 días de culto o 6 días, ¿cómo vamos a valorar un día de culto? Es por eso que el Señor, el sacrificio que hizo el Señor, hermano, no es para acomodarse, sino para valorar lo que Él hizo en la cruz, para amar lo que Él hizo en la cruz. Pero Hebreos sigue diciendo, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero sabemos que el Señor ya estuvo, ya hizo lo que hizo. Él se ofreció como un sacrificio, hermano, vivo, para perdón de pecados y limpieza de pecados por todos los que estamos aquí. Y el versículo 8 dice en Hebreos 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, dice. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero si leemos, hermanos, más adelante, en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 18, leamos ahí Hebreos capítulo 10, versículo 18, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en donde, hermanos, en el lugar santísimo, por la sangre de ¿qué? Por la sangre de Jesucristo. Eso, hermano, debemos de valorarlo, porque Israel no tuvo esa oportunidad. El pueblo de Israel no tuvo la dicha de que el Señor les permitiera entrar al tabernáculo, hermanos, confiadamente. Pero la iglesia la tiene. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Comprende eso? Gracias, hermano, al Señor Jesucristo. Amén. Por el camino nuevo, dice el versículo 20, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el Señor Jesús. Nosotros somos los sacerdotes y el Señor el sumo sacerdote. Amén. Acerquémonos, dice, mira el versículo 22, hermano, lo importante. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
acerquémonos, dice, con corazón sincero. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo pasa, hermano, de una vieja vida a una nueva vida. Pablo nos dice, he aquí todas, dice, las cosas que son hechas nuevas. Por ende, el Señor, cuando cambia a una persona, no la cambia por etapas, la cambia definitivamente, hermano. Es por eso cuando usted mira a alguien que regresa al mundo, es porque nunca fue salvo. Y le llaman el hijo pródigo y va a volver. No, hermano. Si fuera hijo del Señor, ¿dónde estuviera? Aquí. Si fuéramos los hijos del Señor, dicen muchos, el Señor me va a dar la oportunidad de regresar. No, hermano, esos pensamientos no son así. Cuando uno está en Cristo, uno tiene que tener un corazón sincero. En plena certidumbre de fe, dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión, hermano, que usted hace diariamente aquí, diariamente en su casa, porque hay muchos que no leen la Biblia solo en la iglesia, sino en la casa, ¿verdad? Porque es una profesión constante que debemos de tener. Si no, ¿cómo aprendemos del Señor? Si no, ¿cómo conocemos al Señor? El Señor, hermano, cuando nos da la libertad de poder entrar a su lugar, también se habla de la Biblia. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? En el lugar santísimo. ¿Dónde está ahora? Por todo el mundo está la Biblia, hermano. Y confiadamente usted puede obtener una regalada muchas veces, los Nuevos Testamentos chiquitos regalados, o la Biblia puede ser comprada. Pero la necesidad de valorar esto, hermano, este libro, la necesidad de amar este libro, ya vimos esos estudios el mes pasado de la Biblia, pero a través de ella aprendemos esto. Y si se fija, todo va concordando siempre a lo mismo. La Biblia nos lleva a la iglesia nos lleva a Cristo, las promesas nos llevan, todos los estudios que hemos dado nos lleva a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que nos dio la oportunidad de poder estar aquí. Amén. Él fue, hermano, el que se puso delante de Satanás y dijo, yo sí puedo cumplir la voluntad de mi Padre. Satanás pensó que le había derrotado en la muerte del Señor, mas no se dio cuenta que el Señor derrotó la muerte. Y considerémonos, dice el versículo 24, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí, hermano, el versículo que muchos no les gusta, pero es que es bíblico, hermano. Mire que el contexto dice que debemos tener un corazón sincero, amén. Debemos tener una plena certidumbre de fe y purificados los corazones de cada uno de nosotros. Ese es el contexto. No debemos de tener mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura, esa agua del Señor, ese fuente de río que hay adentro de nosotros, hermano. Y mantengámonos firmes, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Pero después el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, dice. Escuche eso. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, quiero que comprendamos que lo importante es la última palabra, hermano, que dice, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor Jesús. Ese día importante, o sea, no se congregue, hermano, porque el pastor le exige. No se congregue porque los hermanos le exigen. No, congréguese porque el Señor ya viene. Amén. ¿Estamos? O sea, si usted viene a la iglesia por obligación, mejor quédese en casa. Se lo expongo así. Después a la salida habla conmigo. Venga a la iglesia con un corazón sincero, dice la Biblia. Ahí está el contexto. Venga a la iglesia firme, sin
es venir a la iglesia porque dice tanto más. Escuche bien, tanto más dice cuando veáis que aquel día se acerca. Eso debe de causar amor en nosotros, debe de causar esperanza. Así como el pueblo de Israel, hermanos, esperaba el día del año para sus lavados, de que fueran lavados de pecado, amén. Ellos estaban alegres, hermanos. Imagínense que yo les dijera, hermanos, vamos a volver a la iglesia hasta el 20 de diciembre del 2023. Vamos a esperar con ansias ese día, amén, porque es bonito estar aquí. Pero hoy en día es diferente. El Señor nos da la libertad de venir. El Señor nos da la oportunidad de venir. Si el Señor, hermano, nos da la salud, vengamos a la iglesia. Porque quiera o no, hermano, una vez enfermo y sin fuerza, no va a poder venir a la iglesia. Una vez inválido o diferentes causas que pueden haber, usted no va a poder venir a la iglesia. Y su pensamiento será, ¿cómo perdí la oportunidad de venir a la iglesia cuando tenía salud? Cuando tenía fuerza. Y es ahí donde entra en el contexto la mala conciencia. Una conciencia no pura, sino una conciencia acomodada. Yo siempre les he dicho que el congregarse, hermano, no le va a salvar. Mire, el congregarse, hermano, no es obligación, es la voluntad de Dios. Y porque es la voluntad de Dios, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Amén. Sí, porque aquel que predica, hermano, que es obligación asistir a la iglesia es legalismo. Eso no es bíblico. La Biblia enseña, así dice, vamos a entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el Señor, porque nos da la oportunidad de venir. Y considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra palabra clave, que ya la vimos también en estudio, las obras y la fe, amén. Todo eso nos llevó a Cristo, de hacer buenas obras, pero ¿cómo procuramos hacer buenas obras si no asistimos a la iglesia? ¿Cómo procuramos, hermanos, que puedan vernos los hermanos si no asistimos a la iglesia? Y para terminar, les voy a adelantar lo que voy a hablar el jueves. La importancia de congregarse, hermano, es la comunión de los hermanos, del cuerpo. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, si usted me pregunta a cuántos hermanos llamé hoy para saludarlos, a ninguno. Y a cuántos veo ahorita y los saludo, a muchos. Es aquí donde hay comunión. Si yo le pregunto a cuántos hermanos visitó hoy, tal vez a 2, pero somos como 60 miembros. ¿Y dónde tenemos la oportunidad, hermanos, de poder saludar a cada uno de los hermanos y preguntarle cómo está? Dios le bendiga, hermano, ¿cómo sigue? Es aquí, hermano, en la iglesia. Y ahí es el problema, hermano, cuando muchas personas de mala conciencia dicen, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia no me visita. Es porque usted no viene a la iglesia también. Nunca hay que echarle, hermano, la culpa a los hermanos. Es uno mismo. Si yo amo al Señor, voy a estar aquí. Si yo busco al Señor, voy a estar aquí. O un ejemplo para los que trabajamos cuando nos pagan. Si queremos dinero, ¿a dónde vamos? Al cajero. ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero. Y si yo necesito a Cristo, ¿dónde tengo que ir? A la iglesia. Y no es exhortación, hermano, simplemente es un consejo que la Biblia dice. No dejando de congregarnos, como algunos, dice Hebreos, ya habían muchos con esas malas costumbres. Ya había muchos, hermano, pero el ejemplo es, y el consejo es que nosotros valoremos el tiempo en la iglesia. Valoremos la persona que está aquí, que es el Señor Jesucristo. Valorémoslo, hermanos. No nos conformemos con estar en casa muchas veces
y también me he quedado por cansancio, hermano, pero mientras haya fuerza, hay que venir a la iglesia. Amén. Hay que venir, hermano. Es importante poder tener eso, hermano. Ese sacrificio del Señor Jesús, que fue una vez y para siempre. Ahora Él se convirtió en el sumo sacerdote que vela por usted y que vela por mí. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar en tu casa de oración una vez más. Gracias por la oportunidad de poder presentar tu palabra, Señor, a base de que pueda obrar en nuestras vidas, Padre, en mi vida personalmente y en la vida de los hermanos. Que podamos valorar, Señor, el tiempo en tu templo, Señor. Esa oportunidad, Padre, de que no es un día, sino cuando nosotros queramos poder venir a buscarte aquí, Señor. Poder venir aquí a servirte, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Bendígalos, Señor, en gran manera. Si hay desánimo, Padre, también ayúdale, Señor, que esa área, Padre, pueda ser desechada, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda obrar con más libertad, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Y siempre, Señor, te pedimos por aquellos que creen ser cristianos, Señor, pero no lo son. Ayúdales en gran manera, Padre. Muéstrales el camino de salvación. Ayúdanos a ser instrumentos que te podamos servir siempre, Padre. Y que tú siempre seas el único que haga la obra, Padre. Guárdanos, Señor. Ayúdanos que este día pueda terminar de la mejor manera, Padre, que podamos llegar a nuestros hogares en paz y tranquilos, Señor. Guarda a cada uno de los ancianos con fuerza y aquellos que están enfermos, que tú puedas bendecirles en gran manera, Señor. Y sobre todo, Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos poder tener un templo propio, Señor, para poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Amén.